Pues el primer ponente es Francisco Lorenzo Tapia. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, experto en nutrición comunitaria. Es promotor, fundador y presidente de la Asociación Nacional Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2007 en Teba, Málaga. También es autor del libro Museos de Aceite en España. Ha sido galardonado y reconocido por su compromiso en la cultura mediterránea en múltiples ocasiones. Si me pusiera a relatar todos los premios que tiene, creo que nos alargaríamos muchísimo, porque tiene muchos premios reconocidos relacionados pues, con la cultura oleícola y la dieta mediterránea. Según nos comentó, va a ser una conferencia meramente cultural, un buen potaje con gotas de ciencia y espero que muy saludable. Eso sí, teniendo el aceite de oliva como principal ingrediente. Pues cuando quieras, Francisco, la primera ponencia, aceite de oliva virgen extra y salud, el binomio perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí una satisfacción enorme de estar aquí con vosotros y con vosotras, por supuesto. Aunque he dado conferencias en multitud de foros, pues estoy especialmente un poquito nervioso. Pero vamos, en el momento que arranque, yo no soy científico, soy médico, pero soy más divulgador. Me considero un predicador de alforjas, de esos que van por ahí contando las cosas que nos enseñan los antiguos. Y sobre todo vamos a hablar de, pues posiblemente el alimento que no debe faltar nunca, jamás, ningún día de vuestras vidas en vuestras mesas, que es el aceite de oliva con apellido, virgen extra, el mejor de todos. El esfuerzo de la gente del campo. Dese en cuenta que cuando era la pandemia los que íbamos a trabajar éramos los sanitarios y la gente del campo y de la mar. Y dice, joder, pues muchos se dieron cuenta de la importancia que realmente tenían este tipo de personas, ¿no? Las mujeres y el hombre del campo. Por supuesto, agradecer enormemente a la Asociación Esperanza de que me hayan invitado a destapar un poquito la esencia de la cultura del aceite con vosotros. Y quiero daros las gracias, por supuesto, y a todos los presentes. Bueno, la charla de hoy va del aceite y la salud, ¿no? El aceite de oliva virgen extra como un binomio perfecto. Ya lo dice el refrán, ¿no? El remedio de la tía Mariquita que con aceite todo lo quita. Hasta hace poco era la ciencia infusa de nuestras abuelas lo que nos transmitían esos valores. Hoy día podemos decir que el aceite de oliva virgen extra a nivel mundial pues puede ser perfectamente en los últimos 20 años el alimento más estudiado científicamente. Bueno, ahí me veis, una de mis pasiones, aparte de la medicina, que es la cultura del aceite. Soy presidente de una asociación que se llama Olearum, que lo único que hacemos es muy fácil, es conocer primero las cosas, este tipo de sitios, para ponerlos en valor y que la gente vea que venimos de algún sitio y vamos a otro, ¿no? Esto es un proceso. Y si no valoramos el esfuerzo de la gente que nos han precedido, mal vamos. Pues aquí tenéis, bueno, pues el olivo milenario de Gorga, que en la posguerra vivía gente dentro, que está en Alicante y cositas de este tipo, ¿no? Bien, ¿por qué estoy aquí también hoy? Porque me gusta el mundo del aceite. Muchos de vosotros no sabéis que mi abuelo tenía un molino de aceite en Monda, el pueblo de mi madre, y ahí están algunas de mis hermanas que desgraciadamente por un cáncer han desaparecido. Pero el recuerdo siempre está, que es mi hermana María José y mi hermana Lina, ¿vale? Y también quiero hacer un pequeño homenaje a ellas por su pérdida, ¿no? Y este es el pueblo de mi madre, el pueblo de Monda. Bien, siempre que empiezo una conferencia me gusta partir de esta frase, ¿no? Solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Si no conocemos las cosas, si no conocemos, ¿quién lo va a defender? Lo tenemos que defender nosotros. Si no, ¿quién lo va a hacer? Un extranjero que venga de fuera, que a veces nos da lecciones de vida, por cierto, y tengo muchos ejemplos. Y hace un par de años estuve con uno de mis grandes amigos del sector de la medicina, que es el doctor Eduardo Scritch, que creo que dejó un buen apósito aquí. Y lo llevé a ver los seres vivos más longevos de la provincia de Málaga, que están aquí muy cerca. Este es el Olivo Parra, que está en Alcaucín, que está ni a 10 minutos de aquí. ¿Lo conocéis? ¿Sabéis cuántos cromosomas tiene un olivo? Los mismos que nosotros. Curioso, ¿no? Nos parecemos mucho y le debemos mucho al olivo y a su cultura. Bueno, pues hace poco
En otra de mis gran pasiones, que es divulgar la cultura del aceite, coincidimos en la mancomunidad, la presentación de la molienda de Río Gordo, donde iba colaborando 15 años, y esta que estamos aquí hoy, ¿no? Y la verdad que fue una coincidencia muy bonita, ¿eh? Bien, bueno, pues estamos en la comarca de la Sarquía, que yo la defino como una bonita encrucijada de caminos, donde tenemos estas bellas, un paisaje único, excepcional, donde tengo la suerte de vivir a la actualidad, y ahora vivo en Río Gordo, por ciertos recuerdos, y disculpad la ausencia de mi alcalde, porque estoy censado, yo a los alcaldes les digo, ya puedo votar. Cuidado, si no defiende la cultura del aceite y la de salud, tendremos problemas en el pueblo. Y sobre todo, antes hemos comentado, ¿no?, esta magnífica atalaya sobre el Mare Nostrum, que está detrás, pero este mar de esperanza que tenemos delante y que hoy es un gustazo de poder contemplarlo, ¿no? Y tenemos un gran patrimonio humano, eso es lo que estaba hablando antes. Estas personas, los aceituneros, que cuando dice la gente, no, es que el aceite es muy caro. Dios mío, el aceite es baratísimo, 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 baratísimo. Y fijaros, casi todos chicas, ¿eh? Esto también es un pequeño homenaje. Mi madre me decía, yo hago los suelos 5 veces allí en el pueblo. Muchas veces coincidan con los santos, ¿no? La Virgen de no sé qué, el santo no sé cuánto. Pero esto es nuestra realidad. Bueno, pues evidentemente el olivo en la comarca de la Sarquía es un elemento patrimonial clave y tenemos una joya que es la aceituna verdial y la Nevadillo, ¿eh? El río Vélez para allá, Nevadillo, el río Vélez para acá, los montes, verdial de Vélez. Y es una joya porque a veces tenemos hasta la posibilidad de tener en una mano 2 campañas. El fruto de una y la esperanza de la otra. Esto hay muy pocas aceitunas en el mundo que lo pueden hacer. Y es una curiosidad de nuestra variedad. Bueno, y tenemos seres vivos inmortales, que son los olivos monumentales. Solamente estar al lado de un ser vivo de este tipo, a mí me carga las pilas para un mes. Y voy casi todos los días, o sea que me voy a tener que aguantar mucho tiempo. Este es el olivo caracol, que está en el municipio de Periana y fue en el año 2017 Premio Olivo Monumental de España. Son reservas genéticas. Si un olivo tiene más de 1000 años, tiene unos genes especiales, si no, no aguantarían. Son historias vivas, tienen nombres propios. Este está el olivo caracol, pero ahí el olivo parra, el olivo del pecho de la calera, el olivo pulpo. Hay muchísimos olivos que tienen nombre propio, ¿eh? Y lo podemos hacer inmortales, pero para eso primero tenemos que conocerlo, porque lo que no se conoce no existe, y lo que no se inventaría tampoco. Son identitarios de una región como la nuestra, de una comarca como la Sarquía, aunque en Málaga tenemos muchos olivos monumentales, y realmente son tesoros naturales, labrados por el esfuerzo de la gente del campo, ¿no? En Málaga hay muchísimos olivos monumentales, estos son algunos de los de la Sarquía, para que veáis que podemos presumir de ellos, ¿no? Aquí tenía la amiga Almudena, debajo del olivo pulpo, por ejemplo. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Por qué digo esto del olivo en este preámbulo? Porque, bueno, realmente el olivar siempre ha sabido ganarse el respeto de todos, rodeándose de naturaleza, de concordia, de sentido común y armonía. Vamos a intentar respetarlo. A nadie se le ocurre echar abajo una iglesia o una catedral, porque tenemos que expoliar olivos para que estén en una rotonda o en algún lado donde no lo puede disfrutar todo el mundo. Yo creo que en este sentido es importante que lo conozcamos primero para difundirlo y defenderlo también. Y después una cosa muy importante, los aceites de montaña tienen más fenoles. Ahora vamos a hablar del tema de este. Los fenoles son las sustancias que hacen que nos oxidemos menos y vivamos más y tengamos menos enfermedades. Entonces los aceites de montaña tienen estas características. Y si encima los mezclamos en este tipo de platos tan tradicionales como los nuestros, estamos haciendo a otros alimentos también más saludables. Eso veremos un poquito más adelante. Y tenemos aceite, bueno, buenísimo, ¿no? Aquí hay una representación del aceite de Periana, que está aquí mi amigo Manuel, de la cooperativa de Periana, que colabora todos los años con esta institución. Aquí tenéis algunos de los grandes patrimonios gastronómicos de nuestra provincia, en este caso de la comarca de la Sarquía. El chivo, la ensalada campera, el ajo blanco, la aceituna verdial también, que se puede comer, que es de doble actitud. Imaginaros lo que tenemos, ¿no? Porque no olvidemos que somos mediterráneos. Y el Mediterráneo habla de comer antes de comer. Está comiendo y está disfrutando con lo que está haciendo. Y cuando termina de comer dice, ¿mañana qué vamos a comer? Entonces eso es una realidad. Somos mediterráneos. Nunca perdamos esa identidad, ¿vale? Bueno,
También tenemos melocotones en la comarca, esos famosos melocotones de Periana. Bueno, y todos esos platos necesitan un poquito de aceite de oliva virgen extra para hacerlo más saludable, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Patrimonio cultural, pues tenemos el Día del Aceite Verdial, que ya mismo se hace. Esto es cultura también, se transmite valores a la ciudadanía, a los pequeños, a los grandes, se llevan a ver los olivos monumentales, se hacen catas. También tenemos la Molienda de Río Gordo, que también se acaba de celebrar y que es una institución también como feria, ¿no? Como fiesta donde vienen también ponentes de toda España, donde se visitan y se pone en funcionamiento un molino de los que se llamaban de sangre, esos molinos que funcionaban con la fuerza de un animal, ¿no? Aunque en sus orígenes lo que empujaban eran los esclavos, ¿no? Bueno, pues partiendo de un árbol, que este es un árbol malagueño, también fue premio Olivo Monumental de España en el año 2013, que es el olivo de Arroyo Canicero, y partiendo del refranero sabio, casa del padre, viña del abuelo y olivar del bisabuelo, aquí por lo menos parece que estamos por encima del vino, en un refrán. Yo no estoy en contra del vino, el vino también es saludable con moderación. Pero a veces vas a un restaurante y te presentan el vino como si fuera... Y empieza uno a darle vuelta a la copa y sin tener ni idea, pero claro, como te da prestigio, pero nos ponen una aceitera rellenada y nos callamos. ¿Y la identidad de ese aceite? ¿De dónde viene? Eso es ilegal ya. En los restaurantes tiene que haber botellas irrellenables y con su marca propia, con la identidad de dónde procede. Bueno, pues aquí tenemos a la aceituna. En España hay más de 400 variedades. Fijaros si tenemos aceites diferentes. Si yo preguntara que levante la mano quien tome siempre el mismo vino. Y diría ahí, con todos los vinos buenos que hay, ¿cómo voy a tomar siempre el mismo? Pues en el aceite nos quedamos en el del pueblo. ¿Qué pasa? ¿Que el del pueblo da las malos? ¿Y el de la provincia da las malos? ¿Y el de la comunidad autónoma? Tenemos que ampliar. Cuando vamos a Italia queremos probar los productos de Italia, ¿no? O cuando vamos a Galicia, pues cuando vamos a Córdoba o Jaén vamos a probar también los aceites de allí, por lo menos intentarlo. Y después tenemos, bueno, pues el oro líquido, ¿no? Ese término que acuña el poeta Homero hace muchísimos años, ¿no? Oro líquido, de ahí viene, de este hombre que escribió la Odisea, la Ilíada y tantas obras, ¿no? Y después esto es la cata. Vamos a ver, la cata es el buque insignia de la cultura del aceite. Si no sabemos distinguir lo bueno de lo malo, el español va al barato. Y lo barato sale caro. ¿Me entendéis, no? El aceite nunca es caro. Una tostada con pan son 0,20. ¿Un café cuánto es? El que se tome 3 cafés aquí al día, 4, ya tiene aceite para una botella todos los días de su vida. Fijaros la diferencia, Bien. Y por supuesto, esta es la diapositiva más importante de hoy. Bueno, son unas manos, sí, pero son las manos de las personas que nos dan de comer a diario. En algún momento de nuestra vida necesitamos un médico, un abogado, un informático que nos arregle el ordenador o el móvil, pero todos los días de nuestra vida necesitamos las manos de las mujeres y los hombres del campo y de la mar. Sin ellos no somos nada. Y a veces se nos olvida lo importante que es eso. Bueno, pues cuando hablamos del sector del aceite, el que vende aceite además que le interesa la economía, pero vosotros que sois los que compráis los aceites, tenéis que tener argumentos para comprarlo. Para mí hay 5 grandes argumentos importantes. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Pero sin calidad no podemos convencer a nadie. Una vez que conocemos la calidad, ya no hay vuelta atrás. Por eso a los niños, cuando les enseñamos lo que es un aceite verde, ya no hay vuelta atrás. Pero otro de los valores son los valores culturales. Lo hemos visto, el Día del Aceite Verdial Periana, la Molienda de Río Gordo. En Australia están haciendo aceites maravillosos como los nuestros, pero allí no tienen abuela que te cuente la receta de sus bisabuelas con aceite, o no tienen olivos monumentales, o no tienen molinos antiguos, o no tienen refranes, pero aquí sí lo tenemos. Entonces los valores culturales venden también. ¿Valores medioambientales? Esto es muy sencillo. A un suizo, un alemán, a un danés le das 2 botellas de aceite, una convencional y una ecológico, y sin pensarlo quiere el ecológico. Está convencido de que eso es mejor. Mejor por muchos conceptos en lo que nos vamos a entrar ahora. Valores gastronómicos, lo acabo de explicar antes, sin aceite, prácticamente desde la época romana, pues todo se hace con aceite, ¿no? Aceite de oliva. Y valores saludables, vamos a hablar ahora de ellos, ¿no? Bien, aquí tenéis algunos valores culturales, pues mira, esto es Málaga, la Molienda, no sé si habréis estado alguna vez en la iglesia donde bautizaron a Picasso, la iglesia de Santiago, allí está la famosa capilla del aceite, donde la gente lleva aceite para iluminar a las ánimas del purgatorio,
para que ellas tengan y coman y salgan por la noche y estén iluminadas. Pues resulta que la gente lleva aceite y ahí hemos perdido la guerra, porque de 10 botellas que llevan para la gente pobre, porque ahora eso es para la gente pobre, 9 son de girasol. Con lo cual a los pobres, mala calidad. Bueno, el efebo de Antequera, etcétera, etcétera, etcétera. Los rondeles de Casa Aragonela, que si no lo habéis visto nunca, merece la pena. Bueno, y en Semana Santa hay tronos que llevan un olivo en lo alto, por algo será, ¿no? Bien, valores medioambientales, pues nada más que ver esta foto. Esta foto está tomada ni a 500 metros de donde ha sido el accidente del tren hace un mes. Y que tengo un amigo que se dedica a eso. Tiene una empresa que se dedica a que vayan fotógrafos de todo el mundo a hacerle fotos al lince ibérico. Digo, hazme una foto al lado de un olivo monumental. Ahí lo tenéis, está a 500 metros de donde se produjo el choque de los trenes. Cubierta, importante en el sector del campo, medio ambiente. Y valores gastronómicos. El primer libro de la historia de la gastronomía lo escribe un glotón de aquella época que se llamaba Marco Gabio Apicio, en el siglo I. Este cada vez que comía algo lo escribía. Y entonces resulta que de 500 recetas, pues más de 300 iba el aceite de oliva de aquella época, ¿vale? Para mí el aceite de oliva virgen extra es el alimento vertebrador de la dieta mediterránea. Si cogiéramos cualquier libro de recetas de cualquier país del Mediterráneo, sea Palestina, Israel, Grecia, norte de África, el aceite se repite prácticamente en todos los platos, en los calientes, los fríos, los dulces, los salados. Curioso. Y yo siempre digo lo mismo, el primero en la sartén y el último en muchas elaboraciones. Gazpacho de segadores, posiblemente la primera bebida isotónica de la historia. Verdurita de temporada a la hora picadita, agua, aceite, un poquito de vinagre y un poquito de sal. ¿Para qué época? Para el verano, para la siega, ¿vale? En otros lados le llaman gazpacho panzón, en otros lados le llaman aguaillo. En cada pueblo tiene su identidad, ¿no? Y sobre todo el aceite tiene una cosa muy importante en la cocina, que gracias, entre otras, a Ferran Adrià le podemos cambiar las texturas. Podemos hacer una emulsión, podemos hacer una esferificación, podemos hacer tierra, podemos hacer espuma, y eso da mucho juego en la alta gastronomía. Y en las casas también, por supuesto. ¿O no saben ustedes lo que es una emulsión? Pues una porra, o una mazamorra, una mayonesa, una alioli, es una emulsión, ¿vale? Bueno, que os presento a mi madre y a mi tía en Monda, en el campo, haciendo unas papas con virgen extra y de telón de fondo lo que ahora es el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Y el remedio de la tía Mariquita, que con aceite todo lo quita. Este es el libro que hemos hecho con Eduardo Escrí, que estuvo aquí hace 2 años, y es el primer libro, digamos, científico, donde se recogen todas las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra en la embarazada, en la senectud, en los jóvenes, en el aparato cardiovascular, en el aparato respiratorio, en digestivo, pero con datos científicos. Que antes iba uno al Corte Inglés a comprar libros de aceite y no había, nada más que de vino y de pan. Digo, ¿dónde está la otra pata de la trilogía mediterránea? Bueno, pues ya tienen ustedes una cosa muy curiosa, muy interesante y como ese famoso librito que tenemos de cabecera para consultar de vez en cuando, ¿no? Bien, pues de esto vamos a hablar un poquito. Dieta mediterránea, el aceite, composición química, propiedades saludables y un poquito del aceite en la cocina, porque hoy en día la única utilidad que tiene el aceite prácticamente es en la cocina. Antiguamente era para iluminar y para muchísimos más usos, que no vamos a entrar en ellos. Pero hoy en día el principal motivo de hacer aceite es la gastronomía, ¿vale? Bueno, dieta mediterránea, pues esto es el famoso potaje, pero hay que tener los ingredientes son básicos, el aceite y la aceituna, que es su madre, los cereales, el vino, cantidades moderadas y dependiendo en qué zona, frutos secos, el pescado y esta manera tan natural de hacer el pescado en nuestra provincia, que son los espetos, la aceituna de mesa, por supuesto, las verduras y las frutas. Y, por supuesto, el agua. El agua también tiene que estar siempre presente. Bueno, ¿y qué es la dieta mediterránea tradicional? Pues una herencia. ¿Una herencia de quién? Pues de los que han venido antes que nosotros. Que en un ambiente simple, donde había siempre mucha variedad, un clima templado y una hospitalidad exageradamente curiosa, pues ha surgido posiblemente uno de
de las combinaciones de alimentos más importantes, que es una combinación que es equilibrada, completa y saludable. Yo lo simplifico un poquito más y yo digo siempre que para la dieta mediterránea es comer de todo, no abusar de nada y comer de temporada. No busquen ahora sandía, no buscarán melones, vamos a buscar cítricos, vamos a buscar fresas, alcachofas, coles, que es lo que hay ahora, encima más fresca, más saludable y más barata. Pero a veces el ser humano se empeña en otras cosas, o nos empeñamos. Esto es lo que decía antes, este es el libro de Recoquinaria, pero fíjense ustedes, Marbella, mi pueblo, yo nací en Marbella, cocina popular de Marbella de Arellé hoy. 100 recetas, 92 llevan virgen extra. Con lo cual, más o menos hablamos de lo que hablamos antes, ¿no? Y ya saben ustedes que con el cereal y con el vino, como dice el refrán, pan de trigo, aceite de olivo y de la parra al vino, la trilogía mediterránea. Bueno, pues aquí tenéis algunos platos de la gastronomía malagueña, yo qué sé, desde el pipeo de Casa Navonela, el aguaillo, la porra, el gazpachuelo, los potajes de vigilia, los espárragos de Sierra Yegua, la porrilla de espinaca, el emblanco, la mazamorra. Lo de toda la vida, esto no se puede perder jamás. Ir a un pueblo donde no te pongan cuchara, eso es un retroceso. Perder las cucharas en casa es un retroceso. No tener fruta en los restaurantes es un retroceso. Hay que pedir, hay que demandar, porque si no nos embadurnan de postres azucarados. ¿Vale? Por ejemplo, yo muchas veces dicen, no tengo naranja. Es muy sencillo, córtelo usted en rodajas. Le pone un poquito de miel, le pone un poquito de canela y le pone un chorrón de virgen extra. Las 3 religiones monoteístas del Mediterráneo en un solo plato. ¡Wow! Pero tenemos que ser exigentes en ese aspecto. Bueno, la mejor cocinera saben ustedes que es la aceitera, ¿no? Y con huerta y verdura les a la sepultura, ¿no? Y si quiere llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo. Siempre hay que tener aceite en casa, ¿vale? Bien. ¿Quién descubre la dieta mediterránea como dieta saludable? Bueno, pues en aquella época tenían que venir los extranjeros a enseñar un poquito. Y llegó un señor que se llama Ansel Keys, que aterriza en la isla de Creta y se da cuenta que la gente tiene pocas enfermedades cardiovasculares, no tiene arteriosclerosis, la gente vive mucho tiempo, tiene 80 años y sigue en el campo con la azar. Dice, yo vengo de Estados Unidos y aquí con 70 años está todo el mundo ya cascado. ¿Aquí qué pasa? Y entonces hace el estudio epidemiológico de los 7 países y fíjense dónde estudian. Estudian los hábitos dietéticos, se le preguntan a la gente, ¿usted cuántas veces come al día? ¿Y qué es lo que come? ¿Y con quién come? ¿Y cómo lo cocina? Y resulta que dice, la conclusión es que había una clarísima relación entre las características de la dieta y la salud de la gente, por preguntarle qué es lo que comían. Pero claro, esto no es nuevo. Mucho antes, uno que se llamaba Hipócrates, también como algunos de los que estamos aquí, decía que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Ese es el camino. Comer de todo, no abusar de nada y comer de temporada. Y siempre con el virgen extra. Esto fue portada en el Time. Para salir el Time no es fácil, ¿no? Bien, pues al cabo del tiempo empezaron a hacerse estudios españoles. El estudio Predimé, que es un estudio de alto rango científico, porque es un ensayo clínico en el que lo dirigía Ramón Estruch, ahora va por el Predimé Plus. Pues esto cogieron 7.500 pacientes de cierta edad, hombres y mujeres, con factores de riesgo cardiovasculares y empezaron un poquito a enseñarle a comer, es decir, le tenemos que llevar una dieta mediterránea, donde haya fritos, donde haya ensaladas, donde haya platos únicos de verduras, donde haya fruta en las comidas, donde haya pescado, y empiezan a ver qué es lo que pasa al tiempo, ¿no? Bueno, pero uno de los grupos, llevaban unas cucharaditas de aceite de oliva virgen extra, el otro la misma dieta con frutos secos, y el tercer grupo era un grupo donde le pusieron una dieta baja en calorías, según el Instituto Americano de la Nutrición, pero que pronto se dieron cuenta de que realmente no hacía efecto. Lo que hacía efecto era la dieta mediterránea. Primeros datos o primeras conclusiones. Una dieta mediterránea suplementada con frutos secos y aceite de oliva virgen extra reducía el 30% de la patología cardiovascular. Eso no lo hacen ni las medicinas. Lo hace un estilo de vida que es el estilo de vida mediterráneo, en personas que ya tenían cierta edad y con factores de riesgo. Por supuesto, sale esto publicado en la revista de mayor prestigio, que es el New England Journal of Medicine, ¿no? Después, otro de las conclusiones, previene la destrucción, la famosa osteoporosis,
sobre todo en las chicas, ¿no? Pues la dieta mediterránea enriquecida con virgen extra, con 4 cucharadas diarias, previene la osteoporosis. Fíjense qué dato más interesante. Reduce el 40% de diabetes. Diabetes, estamos hablando de palabras mayores. Reduce el 68% de cáncer de mama en las personas estas que llevan una dieta mediterránea. Fíjense de lo que estamos hablando, son cifras importantes. Y ya empezaron con el Predimed puro, que además metieron un poquito de ejercicio físico a las personas del estudio y decía, una dieta complementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos adelgaza más que una dieta baja en grasa. Toma ya. Uno de los grandes mitos, que el aceite engorda, si se abusa, evidentemente, porque toda la grasa aporta lo mismo. La grasa del cerdo ibérico son las mismas calorías que la grasa del cerdo normal. El aceite de girasol tiene las mismas calorías que el aceite de oliva virgen extra. Pero claro, ¿saben ustedes por qué le llaman al cerdo ibérico el olivo con patas? Porque el ácido graso esencial del cerdo ibérico es el mismo que el del aceite de oliva virgen extra, que es el ácido oleico, el omega 9. Y si encima lo alimentamos con castaña, como están ahí arriba en la serrilla de Ronda, imaginaros el alimento que tenemos también. Y fíjense, esto es reciente publicación del 2026. Una dieta mediterránea confirma la influencia positiva del aceite de oliva virgen extra en la función cognitiva. Gracias y a través de la microbiota del sistema digestivo. Ya saben ustedes que lo que tenemos en la barriga regula mucho el organismo también. Bueno, pues otro estudio, también 100% español, el Cordiopret, en este caso cogen a 1000 pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y lo ponen a alimentarlo con una dieta mediterránea. Y se dan cuenta al cabo del tiempo que reduce la mitad el riesgo de volver a tener otro accidente cardiovascular por seguir una dieta mediterránea. Con lo cual estamos hablando de prevención primaria, prevención secundaria y es la realidad. Bien. Esto es una pirámide de la dieta mediterránea muy interesante, donde intervinieron muchos organismos, entre ellos la Fundación Dieta Mediterránea, que colabora con ellos, y donde por primera vez en la historia a nuestro aceite de oliva virgen extra se le pone donde tiene que estar. No se le pone endemoniado arriba del todo. Junto, frutas, verduras y cereales. Aparece por primera vez la aceituna de mesa y los frutos secos como los mejores aperitivos a media mañana. O aparece también la cebolla, la hierbabuena, el tomillo, el romero, como sustitutivos naturales de la sal a la hora de cocinar. Y aparece lo más interesante, lo de abajo, ¿no? La actividad física diaria, los hábitos saludables, ¿no? El descanso adecuado, la convivencia, comer en familia. A veces los niños ya no ni desayunan con los padres, ni cenan con los padres. Que es cuando le pueden decir, mira, me han puesto un 0, o me ha empezado a gustar una niña, o me he peleado en el patio con otro. Tenemos que buscar esos momentos con los hijos, con los nietos y con los sobrinos, por supuesto. Y aparece también un concepto muy importante que es la biodiversidad, los productos del entorno, las técnicas culinarias, no todas a la plancha, hay muchas técnicas culinarias también interesantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un concurso mundial para ver cuál es la dieta más saludable del mundo. 9 años, los 9 años la dieta mediterránea, la dieta de nuestros abuelos, ¿vale? Aquí os presento también otro de los grandes, el profesor Grande Cobian, que él promulgaba la dieta del CLM, comer la mitad, la frugalidad, los platos pequeños, los platos de postre para comer. Qué complicado eso. Qué complicado eso, y más donde vivimos, ¿no? Él decía, comer de todo, pero comer poco. O pocos platos y muchos zapatos. O tertulia, zapato y alimentación mantienen tu corazón, ¿vale? Bueno. La frugalidad de la dieta mediterránea, otro estudio que se ha demostrado científicamente, puede mejorar la calidad de vida, ya lo estamos viendo, ¿no? Este es mi pueblo, cuando la gente se reunía en la playa a hacer su espeto de sardina. Ahora menos mal que tenemos los chiringuitos, porque para hacer sardina en la playa hay que pedir permiso a Costa, a la Guardia Civil, al Ayuntamiento, a diestro y siniestro, ¿no? Esto es convivencia, lo que hemos visto antes, ¿no? Y fijaros lo que era la carne. Esto en Marbella a principios del siglo XX. La carne era un espectáculo, era un circo. Esto es un puesto de carne. Hasta el policía está en el puesto de carne. ¿Por qué? Porque antiguamente la carne, ¿cuándo se tomaba la carne? ¿Cuando era la fiesta? ¿O cuando uno estaba malito?
proteínas, constructores del cuerpo humano, ¿vale? Claro, hoy en día, especialidad, carne a la brasa, todos los días del año. Y el chuletón, mientras más grande, mejor. Eso no es dieta mediterránea, eso es otra cosa. Es una imposición, ¿vale? Bueno, ¿qué es el aceite de oliva virgen extra? Un zumo de una fruta. ¿Y cuál es esa fruta? La aceituna, por cierto, esta es nuestra verdial, ¿vale? Con lo cual, ese zumo va a conservar todos los aromas, todas las propiedades, todas las vitaminas, todos los fenoles que tiene el fruto original. Si el fruto original es sano y el exprimido está limpio, y el que tiene que dar al botón sabe dar al botón, tendremos un aceite maravilloso. Pero a veces, pues, nos quedamos a mitad de camino, porque la aceituna se cae al suelo, entonces ya estamos hablando de un zumo con defecto, entonces ya no un virgen extra, sería otra cosa. Y debería ser el único que se llamara aceite, porque es el único que procede de la aceituna. Ahí los americanos nos ganaron la guerra con el aceite de girasol, de soja, de colza y tantos otros, ¿vale? Bien, ¿por qué son importantes las grasas en el organismo? Sencillamente por estas cuatro cositas. Primero, porque aportan energía y necesitamos energía para vivir. Porque es una fuente de calor, porque casi todas las membranas de las células del organismo necesitan ácidos grasos para funcionar, y si no funciona la célula, empiezan los médicos a hablar de iti, que no sé qué, iti, carditis, epicarditis, pipipiti, pipom, ¿vale? Porque también tiene una función transportadora y hay una serie de vitaminas como la E, la D, la I, la K, que se necesitan grasas para vehiculizarse y llegar a las células, a alimentarlas. Y, por supuesto, no nos olvidemos el aspecto hedonístico de la grasa. Es lo que hace realmente las comidas más apetitosas. Pensar una ensalada sin aceite, una porra sin aceite, un gazpachuelo sin aceite. Se podría hacer, pero ya que lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con la mejor de las grasas, con el aceite de oliva virgen extra, con el esfuerzo de la gente que tenemos aquí alrededor. Yo en la Sarquía no he visto nunca un girasol. Bueno, sí, en alguna floristería. Pero olivo hay apuñado. Y el esfuerzo de la gente que lo hacen a diario, bien merece consumirlo. Entonces, acuérdense de esa función energética de la grasa y de esa función hedonística que hacen a platos ya saludables, mucho más saludables. Y la mejor cocinera es la aceitera. Y en las mesas de los restaurantes la irrellenable. Vamos a ser un poquito claros en ese concepto, ¿vale? Fíjense en lo que decía uno de los grandes de la historia. Lope de Vega decía, qué extraña propiedad tiene el aceite de oliva que sabe reconciliarse con las cualidades de las cosas sin querer pleito con ellas. Con las frías frío, con las cálidas cálido, con las húmedas húmedo, con las secas seco, con todo se acomoda. En los primeros, en los segundos, en los fríos, en los calientes, en los dulces, en los salados, en los postres, en las emulsiones. ¿Cómo va a ser lo mismo un plato de nuestra almejita con virgen extra que un girasol? Por favor. Cuando los gallegos empezaron a echarle virgen extra al pulpo, decía, ¿qué le pasa al pulpo? Coño, que lo vamos a acompañar con la mejor grasa que es nuestro aceite de oliva virgen extra. Sea de donde sea, ¿vale? Bueno, para mí el aceite es el alimento más dócil, el comodín de la cocina mediterránea. Bien. Composición química. Fíjense ustedes, si nosotros tenemos una botella de aceite, el 98% son grasas. Las que se llaman la fracción saponificable. Y son triglicéridos y ácidos grasos libres, papapam, papapam. No me voy a meter ahora a fondo en el tema este. Pero el cuello de la botella, un 2% son las cosas que lleva el aceite, que no son grasas, pero hace que el aceite tengan color, tengan sabor, tengan aroma y tengan muchísimas propiedades saludables. Un 2%. ¿Y eso quién lo lleva? Los aceites de oliva vírgenes extra. Los refinados se los hemos quitado por el camino, ¿vale? El de toda la vida, el 0,4, eso es una Fanta, eso no es un zumo de aceituna. Lo saben ustedes, ¿no? A ver si un día hacemos una cata para que vean también esas cosillas, ¿eh? Bien, seguimos. Fracción saponificable que nos interesa, el omega 9, ¿por qué? Porque un ácido graso monoinsaturado, el mejor para la salud, y que en algunas variedades llega hasta el 83%, fíjense ustedes. Estamos hablando de un alimento bestial desde ese punto de vista. Fíjense la diferencia que hay entre una oliva, sea oliva o virgen extra,
y un girasol en el ácido oleico. Ganamos por goleada. Por eso la industria ha fabricado el girasol alto oleico, para intentar competir con nosotros. Pero jamás puede ser igual que el de aceitunas, ¿eh? Hasta el aceite de orujo de oliva, nutricionalmente, es mejor que cualquier aceite de semilla. Y estoy hablando de los más bajitos, de lo que se puede comercializar que venga de una aceituna, ¿no? ¿Qué hace el ácido oleico? ¿Qué hace, digamos, ese ácido graso monoinsaturado? Pues fíjense, ese es el componente funcional más importante de las membranas celulares, como he dicho antes. Y eso hace que sea preventivo para la arteriosclerosis, que sea un antiagregante plaquetario, como la aspirinita que damos los médicos después de los infartos, que reduzca la presión arterial, como la medicina que damos los médicos para bajar la tensión arterial, y modula el sistema inmune, como las vacunas que ponemos. Y eso lo hace el ácido graso omega 9, que es el ácido graso oleico, el principal de la aceituna y del aceite. El 2%, que da estabilidad, el color, el olor, el sabor, la calidad de los aceites y muchas propiedades saludables. Aceituna sana, virgen extra y transmitimos solo al plato. ¿Vale? ¿Cuántos componentes hay en ese 2%? Cientos. Tenemos unos de ellos que son, por ejemplo, los antioxidantes. La vitamina E, magnífica para la cosmética, por eso todavía se han hecho aceites de jabón, porque son muy buenos para la piel, ¿eh? Compuestos fenólicos, nombre muy raro, hidroxitirosol o loropeína. La loropeína es una sustancia que, por ejemplo, la aceituna aloreña tiene muy poca. Por eso la aceituna aloreña, con 3 días en agua, está dulce. Son las aceitunas de mesa, la aceituna de agua, ¿eh? El oleocantal, oleoceína, ácido cafeico, algunos de ellos. Estos son los responsables del sabor de los aceites. Después tenemos otros componentes como los esteroles, los hidrocarburos, ahora veremos algunos, los alcoholes terpénicos, los fosfolípidos, los colorantes, ¿eh? Los aceites también tienen colorantes, o tienen clorofila o tienen carotenoides. Y dependiendo de eso, ahora lo vamos a ver, tienen ciertas peculiaridades. Y después también tiene, evidentemente, en las catas, cuando destapamos, tiene sustancias volátiles que hacen que los aceites, pues, nos recuerden a ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Pero claro, en la cata hay que entrenarse. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El otro día fui por Calle Lario y pasó una chica a mi lado. ¡Wow! La colonia de mi primera novia. Eso se queda, se interioriza. Entonces los olores. Si yo le digo a usted, es que me recuerda el aceite a tomatera. Dice, ¿tomatera? Y yo nunca he visto una tomatera. Dice, ¿usted no le ha cogido prestado ningún tomate al vecino? Ya saben ustedes lo que coge un tomate prestado, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso son cosas que hay que entrenar un poquito. Pues fíjense todas estas cositas que tenemos aquí. Ahora hablaremos de algunas de ellas, someramente. Bueno, el escualeno, nos suena a tiburón, ¿no? Pues el escualeno lo tiene el aceite de virgen extra y uno de los responsables de que es un quimio preventivo contra el cáncer, ¿vale? Pero tenemos los carotenos, antioxidantes. ¿Ustedes han escuchado nunca un refrán que dice un poco de algo y mucho tomate y no habrá quien te mate? ¿No han escuchado nunca ese refrán? Ese poco de algo que sea un virgen extra. Y si un tomate huevo de tordecoín o esas cosas tan espectaculares que tenemos los veranos, imagínense, ¿no? Bien, pues el licopeno, que es uno de los principales compuestos de los carotenos, lo tiene el aceite y lo tiene el tomate. Y es muy preventivo para el cáncer de próstata, por ejemplo, en los chicos, ¿no? La clorofila, lo que hace que los aceites estén verdes. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos un aceite verde de esto que parece Fire a principios de campaña en una botella transparente y le da el sol, la clorofila oxida el aceite y se enrancia. Pero si ese aceite verde lo tenemos en una botella oscura, la clorofila es un antioxidante. Fíjense lo importante que es eso. Que a veces vamos a un restaurante, a un chiringuito, una botella verde y cuando la abrimos está el sol, rancia. ¡Wow! ¡Qué pena! El esfuerzo de la gente del campo por una mala praxis no lo hemos cargado, ¿no? Pues esto es importante, la clorofila, ¿eh? Es un antioxidante. Los tocoferoles, la vitamina E, la cosmética, ¿vale? ¿Qué más cosillas? También responsables del amargor. Y los compuestos fenólicos, ¿no? Sobre todo son muy antioxidantes. Hay muchísimos. Ojo, estos desaparecen en el refinado, por eso los aceites refinados no tienen antioxidantes prácticamente.
Y va a depender de la variedad de aceituna, de cómo sea el aceite, de cómo lo cuidemos en la almazara, etcétera, etcétera, etcétera. Y son sobre todo antiinflamatorios y responsables del sabor. Algunos de ellos, el hidroxitirosol, el amargor, ¿vale? El amargor. Hay un estudio muy interesante en Australia donde a niños de corta edad empezaron a darle alimento por primera vez. Le daban un yogur y ponía cara, le daban una cebolla y ponían cara, imaginaros, pero le dieron una aceituna. Y al principio estaba la sensación ambigua, pero llegó un momento, empezó el niño a reírse y dice, bueno, le gusta la aceituna. Y la aceituna a veces amargan, ¿vale? Bien, fijaros en la cantidad de propiedades saludables. Descenso del riesgo de cardiovascular, previene el Alzheimer, antiinflamatorio, antitrombótico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparece en escena un señor hace unos años y descubre una sustancia que le llama oleocantal. Y aquí parto de uno de los grandes, Louis Pasteur, que decía, la fortuna siempre juega a favor de una mente preparada. Un científico americano viene a Italia a un congreso, viene al congreso y le hacen una cata. Nunca había probado el aceite en crudo. Y resulta que él se da cuenta, cuando prueba el aceite, que el aceite picaba. ¿El aceite pica? Pero si en Estados Unidos, claro, ellos tienen un perfil muy dulce y no llegaban los aceites que pican de verdad, ¿no? Y estaban estudiando en el Instituto Monell por qué los niños no se tomaban un fármaco que picaba. Ahora lo van a comprender y dicen, bueno, si la sensación que yo he tenido es la misma que estamos teniendo allí de este fármaco. ¿Y qué es lo que hará este picor del aceite? Y descubren una sustancia que le ponen el nombre de oleocantal, óleo de aceite, can de picar y el de aldehído. ¿Saben ustedes qué fármaco era ese? El ibuprofeno. El ibuprofeno cuando lo tomamos pica un poco. Y ahí intentaron enmascararlo para que los niños se tomaran el Dalsy famoso, ¿no? Que damos los médicos, ¿no? Bueno, pues Gary Beecham y esa sensación de picor en la garganta, similar al ibuprofeno, lo demostró con este nombre. Por eso los aceites que pican y amargan son más saludables que los aceites que no tienen eso. Y además son atributos positivos en las catas. Los aceites tienen que picar y amargar un poco. Porque eso se valora en las catas y encima son más saludables. Otra cosa es que nosotros nunca hayamos probado algo amargo y picante en un aceite y tengamos cierto rechazo. Nosotros, por ejemplo, el aceite verdial nuestro, se lo damos a uno de Jaén y dice, ese aceite no sabe nada. Pero como ya estamos haciendo aceites verdes, pues ya tienen picante y tienen amargor, ¿vale? Pero al revés, si nosotros vamos ahí y probamos un aceite de aquello que tiene mucho picante y mucho amargo, y decimos, ¡bah! ¿Esto qué es? Esto está malo. Hay que probar de todo, ¿eh? No podemos decir que lo nuestro es lo mejor cuando solamente probamos lo nuestro. Eso me ha pasado y he discutido mucho esto en toda España. Es que mi aceite es el mejor. Digo, claro, si nada más que probar tuyo. Y nada más que probar tuyo, pues te gusta el tuyo, ¿eh? Bueno, Gary Beecham, y lo llevamos a ver en nuestro libro. A los científicos hay que arrimarlo a la cultura, porque así las aprecian más y estudian más, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante el aceite de oliva extra en la salud humana? Precisamente por eso que hemos hablado de los componentes químicos. Porque tiene una composición muy favorable de ácidos grasos, de ácido oleico, y por esa presencia de componentes menores que acabamos de hablar, los polifenoles sobre todo. Si encima hacemos más saludables alimentos que son saludables, como los pescados, las verduras, las legumbres, los gazpachos, y lo hacemos más apetecible, pues estamos hablando del comodín perfecto de la dieta mediterránea, nuestro virgen extra. Esto lo veremos al final, ¿vale? Y después aprender de los mayores. Yo siempre digo que para saber comer, entre comillas, hay que tener tiempo para comprar. Tiempo para comprar, Dios mío de mi vida. Tiempo para cocinar. Y tiempo para comer. Pues si no, nos comemos una pizza, la metemos en el microondas y salimos corriendo, que no llega al trabajo, ¿no? Y si ya tenemos tiempo para hacer un poquito de ejercicio y para echar la siesta, ¡fua! Mediterráneo total, ¿no? Ojo que la siesta es un concepto francés, por cierto, ¿eh? ¿Saben ustedes cuál es el alimento que más se asemeja lipídicamente a la leche materna? El virgen extra. Fíjense. Leche materna y aceite de oliva virgen, prácticamente los mismos datos. Con lo cual, a partir de los 6 a partir de los 6 meses, los primeros aceititos con las primeras compotas de fruta, las primeras macedonias de verdura de los niños, ¿eh? Nos tenemos que familiarizar desde el principio y enseñarle a catar. En el momento que le enseñamos a catar, tenemos, y sobre todo los que tienen que enseñar a catar son los que venden aceite.
tenemos clientes de por vida. Yo hacía una cosa un poco raro, cuando mis hijos eran pequeños y tenía un cumpleaños, a los amigos les daban un regalito y yo les digo, no, también les va a llevar una botella de aceite. Papá, ¿tú estás loco? Bueno, pues todos esos niños ya están familiarizados, cada vez que Paco, todavía me acuerdo cuando me regalaba la botella de aceite. Porque al final está transmitiendo identidad. Identidad. Yo a mi padre, que en paz descanse, le regalaba botellas de whisky y cartones de tabaco. O sea, eso es normal. De aquella época. Bueno, vamos a hablar un poquito. Bueno, ya sabéis que el vino calienta, ¿no? Y el aceite alimenta. Aunque cuando hablas con la gente del vino hay chispas. Y a mí me gusta chispoterrear. Bueno, fíjense lo que decía uno de los médicos del siglo X, Abulcasi. Decía, el aceite de laurel, en cuya composición entre el aceite de oliva, abre la boca de los vasos y relaja los órganos. Toma ya. Preventivo para el colesterol, preventivo para las enfermedades cardiovasculares. Siglo X lo decía de otra manera, pero ahí lo tenéis. Este es el libro del que he hablado antes, si lo queréis se puede conseguir, no es nada caro y merece la pena. Y en el capítulo 4, pues tuve la suerte de hacerlo y es aceite de oliva virgen extra en la gastronomía y la salud. Y es un poquito de culturilla general y de cosas curiosas también, ¿no? ¿Qué hace el aceite? Siempre, ojo, siempre en el contexto de una dieta mediterránea. El aceite no puede ir caminando solo. El aceite tiene el contexto de una dieta mediterránea, ¿vale? Bueno, pues un antioxidante. Ya saben ustedes que cuando nos oxidamos nos ponemos malitos y empiezan otra vez las itis. Entonces, al final la vida es una lucha entre lo que nos oxida y lo que no nos oxida. Los famosos radicales libres, cuando perdemos la batalla, cuando nos oxidamos, fíjense ustedes lo que pasa. Envejecemos antes, más patología cardiovascular, el cáncer aparece en edades más tempranas y en más proporción, enfermedades neurodegenerativas como la leucemia, aparece más catarata, más alergia, que hay alergia ahora de todo. Todavía no conozco a nadie que tenga alergia al virgen extra. Menos mal. Yo muchas veces voy a los restaurantes y digo, mire usted que tengo alergia al aceite de girasol, se ponen verde, rojo, amarillo, colorado. Pero si es que todo lo hago, digo, bueno, por lo menos te lo dice, ¿no? Claro, es un golpe de atención, ¿no? Y por supuesto, cuando nos oxidamos, todo nos duele. Nos duele todo. Todo, Bueno, la piel, ya lo saben ustedes, ¿no? Hay un refrán muy bonito que dice, si tienes los ojos malos, límpiatelos con aceite, al menos si no se curan, se quedarán relucientes. ¿Vale? El aceite y el jabón van, las almonas que estaban en todos los pueblos eran fábricas de aceite de jabón, de jabón de aceite. El primer jabón de la historia con marca comercial se llamaba jabón de Alepo, todavía se sigue haciendo, un jabón de laurel y de aceite de oliva, dos cicatrizantes magníficos. Después vino el jabón de Marsella, ¿os suenan ustedes? Y después ¿cuál vino? El lagarto, ¿no? y el que hacen en las casas, ¿no? Bueno, el aparato digestivo es un antiácido, baja la actividad secretora del páncreas. Ya saben ustedes que cuando el páncreas empieza a dar por saco, nos ponemos muy malitos de verdad. Mejora el vaciamiento de la vesícula biliar, con lo cual disminuye los cólicos biliares, mejora la absorción intestinal de muchos nutrientes, como los minerales. Y ojo, en ayunas, si no tenemos una enfermedad grave, nos puede ayudar un poquito con el estreñimiento, ¿vale? Una cucharadita en sopera. Aquí llega mi amigo Antonio Galindo, su padre tiene 97 años y lleva toda su vida tomándose una cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra por la mañana con 2 gotitas de limón. Allí está en el pueblo, ¿no? Bueno, seguimos. Los huesos, beneficia el crecimiento en la infancia, ya lo hemos dicho antes, el tema de la senectud y la osteoporosis. ¿Vale? Todo un poquito simplificado. Sistema cardiovascular, ya saben ustedes que el aceite de oliva virgen extra dentro de una dieta mediterránea baja el colesterol malo, sube el bueno, baja la tensión arterial, antiagregante plaquetario, o sea, todo positivo siempre y cuando no se abuse, ¿vale? Sistema inmune, lo potencia, ya lo hemos hablado antes, modulador del sistema inmune. En la diabetes, muy importante, hace que los diabéticos tengan menos requerimiento de insulina o de antidiabéticos orales, porque baja la glucemia, Y el cáncer, bueno, el cáncer es lo que nos dijo hace un par de años el amigo Eduardo, ¿no? Yo lo resumo en que previene el cáncer y ralentiza su avance, como dice Eduardo, frena la proliferación de células y genera cambio en el tumor, que llevan a morirse al tumor, no al paciente.
Y dice que los tumores son de menos malignidad cuando se sigue una dieta mediterránea con AOVE. ¿Vale? Ojo, lo he dicho antes, el consumo de un solo alimento no puede frenar el cáncer. Siempre en el concepto de una dieta mediterránea equilibrada. ¿Cuánto recomendamos? Lo que decía el estudio previo, 5 mililitros día, 5 cucharadas soperas diarias, aproximadamente, a distribuir durante todo el día. 5 cucharadas soperas. No como el arguiñano, que empieza a echar aceite, claro, está promocionando su marca. ¿Vale? Bueno, ¿y cuándo? Durante toda la vida. Durante toda la vida. Ahí le ganamos al vino por goleada. Al vino por goleada. Y está bien. Bueno, ya lo hemos dicho antes también, contra el envejecimiento y el deterioro cognitivo. Pero claro, la realidad es triste, ¿no? Porque a día de hoy España somos de los líderes europeos en obesidad infantil, en sobrepeso, en los adultos también, y a lo mejor por primera vez los menores pueden vivir menos que sus padres. Bueno, esto es una utopía a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es una triste realidad, ¿no? Y aquí os pongo a Botero. Y estas personas son muy importantes, porque hoy en día es más importante un cocinero que un científico. Yo hago muchas cosas con un cocinero que se llama Dani García Peinado, que es el chef de la OVE. Y cuando hacemos cosas, todo el mundo se hace la foto con él. Y eso que está calvo. Pero bueno, esto es una broma, ¿eh? Pero que es la realidad. Los primeros influencers hoy en día son los cocineros. Entonces, si tenemos cocineros que siguen un hilito conductor de la dieta mediterránea y utilizan virgen extra, joder, eso hay que cuidarlo como oro en paño, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues ya nos queda poquito. Bueno, vamos para adelante. Dieta mediterránea, ¿no? ¿Os gusta, no? ¿Dieta mediterránea? Sí, ¿no? O esto, aprender de la gente mayor, ¿no? Mejor, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? La diferencia. El problema es este. Que hoy en día tenemos comida 365 días del año. Llamamos por teléfono y nos la llevan a nuestra casa. Hay gente que te vende ya los ingredientes en una caja y tú le echas en una olla y se hace solo. Se ha perdido esa especificidad. Claro, antiguamente los trabajos eran muy físicos, de sol a sol. Hoy en día los trabajos son teletrabajo, sentaditos delante del ordenador. Con lo cual, claro, podemos tener dieta mediterránea todos los días del año, pero hay un desequilibrio, que quemamos menos. Y al quemar menos, pues tenemos problemas, ¿vale? Bien. Maimónides, otro médico cordobés, dice, la mayoría de las enfermedades que sufre el hombre y la mujer son consecuencias de una alimentación deficiente y desmesurada. Las grasas de la entraña del animal son demasiado nutritivas y producen una sangre fría y espesa. Toma ya. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A enfermedades cardiovasculares. El gran amigo Federico Rodríguez, que fue profesor mío aquí en Málaga, en la Universidad de Endocrinología, lo presentó un año en el Ateneo de Málaga. Paco, qué joven estabas, tío, por Dios. Joder. Dice, el aceite de oliva virgen es la única grasa que no es perjudicial para la salud. Toma ya. Eso es lo primero que tiene que haber dicho hoy, ¿no? Para que me creáis, ¿no? Pero claro, después llega una americana que dice, ningún alimento o medicina puede hacer lo que es el aceite de oliva. En Estados Unidos ahora está de moda un chupito de aceite virgen extra por las mañanas. La han puesto de moda los influencers, los actores. Digo, estupendo. Y que sigan, así vendemos nuestro aceite. Bueno, Eduardo Struch, el coordinador del estudio Predimed, esta ha salido hace un par de días. Consumir aceite de oliva, especialmente virgen extra, ayuda a alargar la vida y cuanto más pique, mejor. Lapidario. Y el picante viene en algunas variedades y los aceites tempranos. Los aceites de aceitunas maduras no tienen esas características, ¿vale? Bueno, esto de pasada, ya acabamos. Esto lo vimos antes, el tema de un poquito de cocina. Esto lo vimos también. Los romanos que ya echaban aceite verde en los platos y terminaban los platos con aceite verde. Había un tal Apicio, que antes hablamos de él, que ya hablaba de las frituras. Inmersión en baños de aceite de oliva para distintos productos como pescado y vegetales. Toma ya. Y también decía, con 9 aceitunas al día, el hombre, el texto original, y la mujer, puede superar cualquier calamidad. Fíjense usted qué piropo a la madre del aceite, a la aceituna de mesa. Bueno, los musulmanes ya saben ustedes que utilizaban el aceite en la cocina, inventan el albunduc, ¿no? La bola, la albóndiga, con virgen extra. Y esto es una frase lapidaria de otro de nuestros ilustres médicos de la historia, Averroes. Dice, los mejores huevos son los de las gallinas. Ahí vamos bien, ¿no?
Pero cuando se fríen en aceite de oliva, son muy buenos, ya que las cosas cuando se condimentan con aceite son muy nutritivas. Pero el aceite debe ser nuevo, de poca acidez y de aceitunas. Toma ya. Claro, cuando pone este plato, ¿para qué va un chuletón? ¿Para qué? Si tenemos esto. Con sus ajitos, ¿no? ¿Eh? ¿Pero por qué se ríen ustedes? ¿Les gusta, no? Menos mal que en la conferencia no es a la 1. Si no me matáis. Un momento importante de la historia. Nos vamos a descubrir América, llevamos cosas, muchas cosas. También llevamos enfermedades, pero nos trajimos el tomate. Y a partir de hoy, de ese momento, pues ya teníamos nuestra porra, nuestro sofrito, nuestros gazpachos de segadores, nuestros gazpachos. El otro día discutían en la radio un murciano y un catalán diciendo que quién había inventado antes el pan con tomate. Y dice el catalán, nosotros en el siglo XIII. Y le dice el murciano, que yo, si en el siglo XIII todavía no había llegado el tomate a Europa. Documentos muy interesantes. Estamos hablando del siglo XVI. En aquellas épocas donde hacíamos comer a los musulmanes y a los judíos, le hacíamos comer cochino, cerdo. Pues fíjense qué documento muy interesante. Esto es una receta, escabeche, para conejos y perdices, liebre y palomino, donde aparece la palabra manteca, tachá, y aparece al lado aceite. Parece ser que era una señora de la nobleza que se permitía ese lujo de, siendo cristiana, tomar aceite. Después fíjense ustedes lo que ha cambiado la cosa, ¿no? ¿Saben ustedes que en el Quijote aparece 10 veces el aceite? Y solamente una desde el punto de vista gastronómico decía, 2 calderas de aceite mayores que la de un tinte servían de freír cosas de masa que en 2 valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de miel. Puñuelo, pestiño, ¿os suena, no? Bueno, Unamuno, otro de los grandes. Unamuno divide el mundo en 2 y la frontera es este río, el río Luaj. Hacia el norte vive gente muy alta, rubia, de ojos azules, que se alimentan y cocinan con mantequilla. Dice, esos son esquimales. Y dicen, al sur vive gente muy bajita, de pelo negro, de ojos oscuros, que cocinan con aceite. Esos son dioses. Bueno, necesitamos personas como Dani, que apoya el aceite. Y también los nutricionistas sabemos que si una dieta, por muy bien programada que esté desde el punto de vista nutricional, si no produce placer, fracasa. No podemos mandar todo a la plancha, porque la gente en una semana está aburrida de plancha, ¿no? Con lo cual, siempre intentar aplicar la técnica culinaria adecuada, y el aceite nos da muchas posibilidades en ese aspecto. Siempre a OVE y siempre en este tipo de historias con moderación, evidentemente. Vieja friendo un huevo, Velázquez, 1618, posiblemente uno de los primeros cuadros donde aparece una fritura en un anafre. ¿Por qué digo esto? Porque echando mucho aceite en la sartén cualquiera fríe bien, ¿no? Pero que sea de oliva, por favor. Sube, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sube? Cunde. Fíjense qué concepto más importante. Frituras con oliva, con girasol y con soja. Esto es un estudio de muchos y cientos que hay. Si freímos con oliva, aunque sea oliva seca, el 0,4 de toda la vida, muy buena, muy buena, muy buena, buena, buena. Cuando freímos con girasol solamente son buenas las 3 primeras, después aceptable, pero cuando freímos con soja ya ni os cuento. Demoledor, demoledor. Y cuando vayan ustedes a freír en casa, hay 2 conceptos importantes. ¿Qué vamos a freír y con qué lo vamos a hacer? No es lo mismo freír verdura hortaliza que verdura como empanado, como pescaditos pequeños, o patatas o pescaditos más pequeños. El pescadito pequeño, por los famosos boqueroncitos nuestros, necesitan 180 grados para que se haga una fritura correcta. Pero alimentos con mucha agua necesitan una más baja temperatura. Eso es lo que vamos a freír. ¿Y ahora con qué? Pues la temperatura crítica del aceite, a partir de los cuales se empiezan a estropear y empiezan a surgir componentes polares, el aceite de oliva llega hasta 210 grados. Fíjense el de girasol y soja a 170. No podemos freír un boquerón en condiciones. Por eso la industria ha hecho girasol autoleico. Pero el pescadito no sabe mejor. También tienen que saber que, bueno, que con la fritura
Matamos a la Anisakis, que ahora es una plaga, realmente, esos gusanitos que están ahí tan contentos. ¿Y qué piensan con la fritura? Una comparación, una fritura y una cocción en agua. ¿Con qué perdemos más vitaminas y minerales? Con la cocción en agua. Muchísimo más. Por eso cuando hagamos una cocción, le echamos un poquito de aceite a ese agua, por ejemplo, ¿vale? Seguimos, ya vamos terminando. Cuando freímos con girasol y aceite de oliva, con girasol son 3 veces más de calorías las que tomamos. Y encima, los aceites de girasol son ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Son ácidos grasos que hacen que las comidas sean muy difíciles de digerir. Por eso cuando tomamos un pescadito en la costa, de estos de los restaurantes, por la noche no dormimos. Porque la fritura está hecha con girasol. Y es difícil digestión, ¿vale? Y encima tiene 3 veces más calorías. Y esto se ha demostrado científicamente. Aquí tenéis un ejemplo. Cuando llegan los aceites de soja y de girasol a España, llega los años 50 del siglo pasado, de Estados Unidos, sanos y baratos. Y empezó todo el mundo a cocinar con girasol, hasta los churreros de Madrid. Y empezaron y se dieron cuenta en poco tiempo que con la misma cantidad de aceite frían la mitad de churros. Porque el aceite te lo tomabas tú, la fritura. Y tienen que rellenar antes el perón, ¿no? Esto es un experimento que hicimos en el Diálogo Corón Vitoriano. ¿Cuán piensan ustedes que es un frito con girasol y cuál con virgen extra? ¿Este con girasol? ¿Este con virgen extra? ¿O al revés? Este con girasol. Negativo. Este con virgen extra. Y entonces sacábamos los 2 platos y decían los cocineros, uy, este es más crujiente. Digo, no más, ¿te has dado cuenta? Este está más doradito. Wow, también se han dado cuenta. Este sabe mejor. Wow. La clave, este es menos aceitoso. Y lo hicimos con boquerones, con calamares, con adobo, ¿vale? Y este es el famoso descubrimiento. Cuando nosotros freímos con aceite de oliva, se crea una película alrededor del alimento, aquí veis la costra, que impide que se pierdan las propiedades nutricionales e impide que se empape en aceite. Esto es girasol, esto es virgen extra. ¿Lo ven ustedes? Con las mismas condiciones. ¿Vale? Vale. El sofrito, la madre de todas las salsas. Esta es la doctora Rosa María Muela, que también ha participado en el libro. Cocinar las hortalizas con AOVE favorece que los compuestos bioactivos, los carotenoides que hemos visto antes, los polifenoles, presentes en las hortalizas y verduras del sofrito, se desplacen al aceite, lo que facilita la absorción de esos componentes, lo que se llama la biodisponibilidad. Todo lo que lleva un sofrito, salud. ¿Vale? Bueno, pues ya acabo. Solamente deciros que el mundo del aceite es cultura, medio ambiente, salud y, por supuesto, gastronomía. Empezamos con esta frase: solo se ama lo que se conoce y solo se defiende lo que se ama. Espero que hayamos entrado aquí con una diostría. Ha habido el oftalmólogo y yo he cambiado un poquito la diostría para que apreciéis más lo que tenemos entre manos, que es el esfuerzo de nuestros trabajadores del campo. Y, por supuesto, consuman, regalen AOVE, rieguen su salud y la de sus seres queridos. Ejemplos miles. Aquí os dejo 2 personajes, uno de ellos está aquí, el otro es de los 97, que le preguntó un día: Antonio, ¿antes te pasaba mucha hambre? Dice: ¿hambre? Tenía un matrimonio cuando yo tenía 4 años al lado de mi casa, que en la época del hambre iban al campo con un paraguas, una zambomba y un cubo de agua. Y digo: ¿ya te está quedando otra vez conmigo? Y dice que no, Paco, es que eso es verdad. Más lo ha escrito en su memoria. Iban al hormiguero, ponían un paraguas en el hormiguero, una nube. Echaban agua, lluvia, hacían ruido, trueno. Las hormigas, para salvar al hormiguero, sacaban el trigo y le robaban el trigo a las hormigas para comer. Sabiduría. Sabiduría. Ojalá dure otros 100. El año pasado celebramos el cumpleaños y dice: yo brindo por otros 20 más. Bueno, hay que seguir empujando entre todo la cultura del olivo y del aceite, por supuesto, la dieta mediterránea. Y como dice el refrán, ¿no? Cada mochuelo a su olivo. Y, por supuesto, la dieta mediterránea importa qué comemos.
pero también cómo y con quién. Creo que después vamos a comer entre nosotros, con lo cual vamos a hacer convivencia y ideal. Muchísimas gracias y encantado. Bueno. Muchísimas gracias, Paco, por tu magnífica ponencia. Bueno, pues vamos apretadillos de tiempo. Entonces, si os parece, no sé si hay alguna pregunta, una, dos, y si no, después ya, como lo tenemos aquí en la comida, le podemos preguntar de cerquita. Bueno, pues entonces vamos a pasar a escuchar una pieza. Tenemos música en directo un año más. Contamos con el dúo Valix, que nos van a ir acompañando a lo largo de la jornada. Al piano está Jessica López y al violonchelo está Florencio Arteaga. Adelante.